En un cibercafé, estaban anunciando la victoria en una partida de League of Legends, donde un amigo del protagonista quedó impresionado porque volvió a ganar. Aunque al prota le fastidiaba un poco jugar solo, su amigo lo felicitaba, diciendo que los exjugadores profesionales son siempre así de buenos. De hecho, le quería comprar algo de comer después, pero también le ofreció algo de la tienda, a lo cual nuestro protagonista aceptó encantado mientras su amigo salía por un rato. Para el prota, no era tan malo perder, ya que estaba en el rango plata, que es relativamente sencillo. Sin embargo, ya había pasado un año desde que dejó de ser jugador profesional. A pesar de haberse retirado justo antes de debutar, aún lo trataban como un profesional en las salas de juegos, y eso no le molestaba. Pero al ver la noticia de que un jugador había ganado un campeonato y besado la copa, empezó a preguntarse si las personas deberían vivir dentro de sus posibilidades. Aquí se nos presenta al prota como Lee Han-hyun, un joven de 21 años que se considera un fugitivo. Para él, todo estaba bien mientras tuviera algo que comer y pudiera hacer de rey en ese pequeño espacio. De pronto, escuchó a una chica quejándose, diciendo que el juego era una porquería y maldiciendo a su equipo porque no hacían nada. Los comparaba con insectos por ser inútiles, aunque su amiga intentaba calmarla, recordándole que no podía fumar allí. La rubia, sin embargo, insistía en que quería disfrutar de su descanso, argumentando que tenía vida social y que no era raro que alguien fumara. Para Lee, la apariencia de las chicas no combinaba con su vocabulario, y además notó que tenían un bajo rango en el juego. Murmuró algo, diciendo que no entendía por qué no podían quedarse calladas un poco. Las chicas lo escucharon y le preguntaron qué había dicho. Una de ellas se le acercó, exigiendo que repitiera lo que dijo. Lee, incómodo, trató de esquivar el tema, pero la rubia, con ganas de fumar, lo amenazó y le pidió que la siguiera afuera. Ya afuera, le preguntó si la veía como un bulto de carne sin cerebro. Aunque Lee lo negó, en cierto modo lo había insinuado. Molesta, la rubia lo agarró de la camiseta y le advirtió que no fuera por ahí hablando imprudentemente, porque eso le traería problemas. Lee, sin saber qué decir, la chica lo aventó, y él intentó sostenerse de algo, pero terminó agarrando accidentalmente de la personalidad de la chica. Su amiga le dijo a Lee que no cruzara la línea, aunque la rubia notó que había sido por el empujón. Sin embargo, también se dio cuenta de que el chico estaba rojo de vergüenza y pensó que le resultaba atractiva. Lee se disculpó, diciendo que no había tenido de dónde agarrarse, pero a la rubia no le importaba. Lo vio temblando de miedo y decidió ser misericordiosa, dejándolo ir ese día. Solo quería disfrutar de su día jugando. Sin embargo, le tomó algunas fotos para recordar sus expresiones y le advirtió que no quería que destacara demasiado, o la subiría a internet, asegurándole que después de eso no tendría una vida tranquila. Le seguía temblando, y la rubia lo veía como un pobre chico. Esto lo hizo recordar sus días con el equipo, cuando se burlaban de él por querer ser jugador profesional. A sus 20 años, lo consideraban un fracaso, alguien sin talento que solo daba pena. Ese recuerdo, donde lo llamaban pobre chico, resonaba en su cabeza. De vuelta al presente, Lee, frustrado, le pidió a la chica que se detuviera. Comentó que, aunque estaba en el rango oro y no podía seguir el ritmo del juego, sabía que eran ellas quienes estaban causando molestias. Les exigió una disculpa, argumentando que habían sido violentas con alguien que ni conocían. La rubia, riéndose, le recordó que él había empezado insultándolas. Lee lamentaba la situación, pero no entendía cómo alguien podía comportarse así. Para la rubia, todo era sin sentido, pero ya que habían llegado a ese punto, le preguntó a Lee cuál era su rango. Cuando él le dijo que era más alto que el de ellas, la rubia notó que en su pantalla aparecía plata. Así que le propuso un 1 contra 1, o si le daba miedo. Lee, curioso, preguntó cuáles eran los términos. Ella sugirió que, si perdía, tendría que pagarle un año de juegos gratis en el cibercafé, algo que su amiga intentó disuadirla de apostar. La rubia, segura de sí misma, le dijo en secreto a su amiga que en realidad había olvidado su cartera en casa, lo cual a su amiga le pareció algo triste. La rubia quería saber si le aceptaba la apuesta, pero el primero quería saber qué ganaría.
Ella se quedó pensando en un buen premio hasta que, de repente, sonrió de manera nerviosa. Se acercó a Lee, le puso una mano en el hombro y, al oído, le susurró que había notado cómo desviaba la mirada cada vez que le hablaba. Le preguntó si realmente era puro de corazón, lo que hizo que Lee tartamudeara y se sonrojara. En ese momento, la chica confirmó lo que ya sospechaba desde el incidente anterior, cuando había visto su cara enrojecida. Entonces le propuso que, si ganaba, le permitiría repetir lo sucedido. ¿Qué te parece?, le dijo, comentando además que ella era bastante popular y que nunca volvería a tener una oportunidad así en su vida. A pesar de estar ruborizado, Lee se negó rotundamente. La chica, visiblemente frustrada, comenzó a gritarle que era raro, preguntándole por qué rechazaba una oferta como esa. ¿Estaba loco? Pero Lee le pidió que pensara con sentido común: si ganaba, no obtendría ningún beneficio real. Después de todo, si él perdía, tendría que pagarle un año de juego gratis, lo cual era una apuesta bastante desventajosa para él. La rubia se quedó pensativa y, aunque no estaba de acuerdo, no podía negar que tenía razón. Aún así, insistió que, cuando alguien apostaba, debía ir hasta el final y hacer lo que fuera por ganar, lo cual avergonzaba a su amiga, que no podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, la rubia decidió hacer una última oferta. Mejoraría los términos de la apuesta, le permitiría hacer lo que quisiera con su personalidad durante 15 minutos sin límite alguno. Esta propuesta dejó a Lee sin palabras. Aunque no estaba seguro, la chica lo tomó como un acuerdo, a pesar de que Lee simplemente había guardado silencio por la situación. Por más que lo pensara, sentía que no tenía forma de ganar, pero al ver cómo se desarrollaba todo, empezó a enojarse. Esta era la primera vez que realmente quería derrotar a una mujer. Pasaron unas horas y en la pantalla de la rubia apareció la palabra derrota. Lee, sorprendido, pensaba en cómo había logrado vencerla de alguna manera. La chica, por su parte, no podía creerlo. Había aplicado su estrategia infalible, pero aún así había perdido. Mientras intentaba asimilar lo sucedido, escuchó a Lee recordarle con una voz un tanto escalofriante la promesa que había hecho, y le preguntó qué haría ahora que él había ganado. La rubia, tartamudeando y claramente avergonzada, trató de hacérsela desentendida, pero le insistió en que debía cumplir su palabra. Avergonzada y nerviosa, la rubia le reclamó, acusándolo de haber hecho trampa, ya que no entendía cómo había perdido. Lee, por su parte, presumió de ser simplemente muy bueno. La chica, sin dejar de gritar, seguía afirmando que todo era raro, especialmente porque sentía que estaba ganando al principio. Le parecía sospechoso que, a partir de la tercera partida, los movimientos de Lee habían cambiado drásticamente, como si estuviera bailando alrededor de los ataques de las torretas. Lo acusó de tramposo, ya que, según ella, alguien en el rango de plata no podría jugar así. Lee se reía, encontrando ridículas sus acusaciones. Sabía que cualquier jugador profesional podía hacer lo mismo, pero en ese momento se calló rápidamente al darse cuenta de que casi revelaba su secreto. Sabía que un jugador de plata no debería poder jugar como él lo hacía, y decidió que en la próxima partida jugaría al nivel de un rango oro. La rubia, aún frustrada, le exigió otra partida, afirmando de nuevo que había hecho trampa. Lee le aseguró que no estaba usando ningún hack, especialmente en un cibercafé. Pero la chica, haciendo un berrinche, se tiró al suelo, diciendo que si no jugaban de nuevo, se iría. Finalmente, la rubia aceptó su derrota, pero propuso una última partida, agregando una nueva condición. Le preguntó a Lee qué pasaría si ella ganaba, y antes de que él respondiera, la rubia insinuó que le quitaría lo puro de corazón. Estas palabras dejaron a Lee en shock, sin entender del todo a qué se refería. La amiga de la rubia, alarmada, le preguntó si estaba loca por hacer esa propuesta, pero la rubia, decidida, no podía aceptar haber perdido contra alguien en rango plata. Son Yeonji, la amiga, intentó detenerla nuevamente, recordándole que la situación era absurda, pero la rubia la tranquilizó, convencida de que no perdería otra vez. Sabía que en un enfrentamiento uno contra un todo podía cambiar en un instante. Aunque había tenido el control antes, lo perdió, por lo que le preguntó a Lee si aceptaba el reto.
Lee, aunque nervioso, quería asegurarse de que la chica realmente cumpliría su palabra sin reproches. La rubia, con aire desafiante, le advirtió que no se dejara engañar por la suerte, ya que ahora iba a jugar en serio y lo haría llorar. Sin embargo, el resultado fue una victoria aplastante para Lee, lo que dejó a la rubia devastada. Para ella, todo era ridículo. Lee, por su parte, le recordó que habían cambiado de computadoras para prevenir trampas, así que no había excusa alguna. Aunque la rubia le pidió ayuda a Jeonji, esta no sabía cómo intervenir. Mientras tanto, Lee la apresuraba para que cumpliera su parte del trato. Jeonji, observando la mirada fría de Lee, se acercó a él para intentar calmar la situación, disculpándose por las palabras tan duras de su amiga. Justo cuando estaba a punto de hablar sobre las condiciones de la apuesta, su celular comenzó a sonar. Era una llamada de su madre, y la expresión de Jeonji cambió por completo. Al contestar, le explicó a su madre que había salido un rato, pero que iría en camino, tanto es así que se veía desanimada, se disculpó con los chicos y explicó que debía irse inmediatamente, ya que la necesitaban en casa. Antes de irse, le deseó suerte a su amiga, sugiriéndole que recapacitara y buscara su sentido común. Al quedarse solos, la chica intentó disimular la tensión. Se levantó y se disculpó con Lee por las molestias, mencionando que tenía que irse. Sin embargo, el chico la detuvo, visiblemente irritado. Aunque ella en ese momento quería saber qué hizo mal, para Lee parecía ridículo sus palabras. Recordándole todas las provocaciones que le había hecho durante el juego, le resultaba ridículo que ahora intentara huir. La rubia, incómoda, trató de justificarse diciendo que todo había sido parte de la euforia del juego y sugirió cambiar los términos de su promesa. Pero Lee, implacable, le recordó lo que ella había prometido en caso de perder, acusándola de ser una mentirosa por naturaleza, algo que él ya había anticipado. Estaba considerando dejar el asunto con una simple comida, aunque también pensaba en disfrutar su victoria un poco más. Fue entonces cuando ella, tomando la delantera, sugirió algo inesperado. Le propuso ir juntos a un pueblo mágico, pues no podían quedarse allí y, además, confesó que no tenía dinero, por lo que le pidió a Lee que pagara el lugar. Lee, desconcertado por sus palabras, se quedó pensativo. Cuando llegaron al lugar, el chico estaba notablemente sonrojado, mientras que ella sonreía, segura de que alguien como él no podría distinguir entre un pueblo mágico y un hotel. Aunque intentó sugerir que quería cambiar los términos, la chica notó que le gustaba darle vueltas al asunto y continuó adelante con su plan. Cuando le preguntó por qué insistía tanto, ella le respondió que, si querían cumplir con la promesa, tendrían que hacerlo de esa manera. Aunque seguía confundido, ella le mostró su determinación, asegurando que estaba lista para cumplir su parte del acuerdo y le pidió que no fuera tan evidente en su inexperiencia. Lee, nervioso, se daba cuenta de que ella hablaba en serio. Comenzaba a pensar que realmente tenía una gran personalidad y se preguntaba si todo esto era real, aunque también se preguntaba si de alguna manera estaban hablando de una misa o algún otro ritual. A pesar de la surrealidad de la situación, Lee no terminaba de creer lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Hyuna, algo decepcionada, se dio cuenta de que algunos chicos podían ser realmente torpes, incluso con la oportunidad servida en bandeja. Intentó irse, pero el chico, en su mente, trataba de calmarse. Sabía que ella tenía razón, con 21 años, era posible que nunca volviera a tener una oportunidad como esa, algo que lo hizo reflexionar. Cuando Lee se acercó a tomar uno de los panes que Hyuna le había ofrecido antes, se detuvo y, en un gesto inesperado, se presentó formalmente como Han Do-hyun, estudiante de segundo año de universidad. Mencionó que no se había presentado correctamente antes. Este acto dejó a la rubia sin palabras, pero rápidamente empezó a reírse, encontrando graciosa la manera educada y amable del chico. Vio un lado tierno en él, lo que le agradó. Entonces, Hyuna se presentó a su vez, revelando que ya era graduada de la universidad y que era un gusto conocerlo. Aunque Do-hyun respondió que esperaba llevarse bien con ella, no dejaba de pensar en que estaba hablando con una graduada. Mientras tanto, empezaba a acariciar una almohada cercana, fascinado por la suavidad del material.
Hyuna, al ver la reacción de Hyun, le sugirió que tuviera más cuidado con sus acciones, pero él, completamente absorto en la sensación de la almohada, le comentó emocionado que era la primera vez que tocaba una de tan alta calidad. Incluso se emocionó tanto que derramó algunas lágrimas, agradecido por estar vivo para experimentar ese momento. Hyuna, desconcertada y un poco divertida, lo observaba con curiosidad. En ese momento, Hyuna hizo un pequeño ruido, algo que trató de negar al instante, pero Do-hyun, ya inmerso en la extraña situación, probablemente entendió a qué se debía. Sin embargo, decidió no mencionarlo y, en lugar de eso, le pidió a Hyuna si podían intentar algo diferente. Después de un momento, el chico ya estaba abrazando a Hyuna por detrás. Aunque ya sabes lo que estaba pasando, Hyuna le recordó que solo tenía 15 minutos. Claro que él estaba más concentrado en escuchar su respiración y oler su champú, además de encontrar, digamos, un gran alivio en el masaje que él le estaba dando. Sin embargo, ella volvió a recordarle que le quedaban solo 5 minutos, algo que a él le sorprendió, pues no creía que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Hyun intentó decir algo, pero las palabras no salían. Tragó saliva y le rogó a Hyuna que si podía probar un poco de los panés. Aunque ella estaba algo avergonzada y un poco desconcertada, Hyun trató de explicarle que habían apostado eso dentro de sus 15 minutos y le parecía interesante hacerlo así. Hyuna pensaba que estaba loco, ya que todo le parecía demasiado absurdo. Sin embargo, Hyun se arrodilló, rogándole que lo dejara hacerlo, ya que tal vez era su única oportunidad de probar panés de tan buena calidad. Para ella, era ridículo, pero no podía negarse, ya que eran las condiciones que habían pactado. Así que le reinició el tiempo y lo dejó disfrutar los panés. El chico, aunque nervioso, aceptó. Mientras comenzaba a comer, sorprendió tanto a Hyuna que Hyun no pudo evitar preguntarle si algo andaba mal. Para ella, lo curioso era que llevaba mucho tiempo sin ofrecer panés de su panadería. Eso avergonzó al chico, pero Hyuna le apuró, diciendo que su tiempo estaba por terminar y que debía apresurarse. Lo acercó aún más, recordándole de forma coqueta que le quedaban solo 2 minutos y que no debía perder tiempo sonrojándose. Le comentó, divertida, que era alguien puro de corazón y un poco loco, lo que hizo a Hyun preguntarse si era la misma pandillera que conoció en la sala de juegos. Hyun siguió disfrutando de los panés mientras su mente vagaba, casi como si quisiera cruzar las puertas del cielo. Pero Hyuna lo detuvo, queriendo saber qué estaba haciendo. Nervioso, Hyun se dio cuenta de que se había dejado llevar por la situación y se recriminaba mentalmente por haber ido más allá de lo planeado. Aún así, Hyuna le dijo que podía hacer lo que quisiera, que no era su primera vez en una misa y que, si no tenía ninguna obligación, estaría bien. Entonces Hyun trató de guiarla por el buen camino, pero Hyuna se sentía más avergonzada por la manera en que Hyun la observaba. Aunque él solo admiraba su belleza, algo que ella admitió, recordando que en su tiempo fue una estudiante modelo en una revista de la universidad. Sin embargo, lo único que quería era que se callara y se concentrara en ayudarla a encontrar el camino del Señor. Hyuna quería sentirse más cómoda, ya que algo le estaba molestando. Cuando Hyun lo notó, se quedó sin palabras y más sonrojado que antes. Ella le reclamó por qué se sonrojaba, preguntándole si era la primera vez que veía un cosplay de esa manera, pues parecía que no había aprendido nada en la escuela. También le cuestionó por el brillo que emanaba su cáliz, ya que era demasiado resplandeciente. Hyuna, aún avergonzada, quería que ambos estuvieran en igualdad de condiciones y le recordó a Hyun que había otra promesa en su trato. Él, sin entender bien, escuchó cuando ella le dijo que lo guiaría para dejar de ser tan puro de corazón. Sin más opciones, Hyun siguió el juego, aunque Hyuna no esperaba mucho de él por su timidez. Se quedó sin palabras al ver el cáliz de oro que Hyun llevaba consigo, lo que lo desconcertó y lo llevó a preguntarle si había algo raro en él. Hyuna lo calmó, aunque estaba más pensativa, considerando cómo ese cáliz podría ayudarla a purificar su alma. Hyun sugirió que lo limpiara primero, lo que enfureció a la chica, ya que parecía que la estaba mandando. Aún así, comenzó a limpiarlo, impresionando a Hyun, quien nunca había visto cómo se limpiaban estos objetos sagrados. Después de un rato, Hyun fue por agua bendita, pero al derramarla por accidente,
trató de disculparse. Hyuna le reclamó que, si iba a buscar el agua bendita, le avisara antes, ya que un descuido podría causar problemas. Luego, empezó a beber del agua bendita, algo que dejó a Hyun completamente atónito, ya que no entendía por qué lo hacía. Para ella, no tenía nada de malo. Verla tan hermosa lo hizo acercarse aún más. Hyuna estaba sin palabras, ya que Hyun parecía decidido a enseñarle el camino de Dios. Nerviosa, ella le dijo que la guiara, y Hyun entendió de qué hablaba. Al final, comenzaron a leer párrafos de la Biblia. A pesar de la actitud arrogante de Hyuna, Hyun le mostró sus conocimientos como sacerdote, ayudándola a buscar la redención. Tanto así que terminaron besándose. Hyuna, entre risas, le preguntó si era su primer beso, notando en su expresión que era lo que esperaba de alguien como él, y comenzó a burlarse un poco. Hyun le mencionó que, a pesar de que ella estaba siendo guiada, seguía siendo bastante arrogante. Se acercó más para ver su rostro, lo que hizo que Hyuna se sintiera aún más nerviosa, ya que no le gustaba que la observaran de esa manera. Le reclamó que no se dirigiera a ella con tanta formalidad. Cuando Hyun le preguntó cómo quería que la llamara, ella le dijo que la llamara Noona, asegurando que se sentiría más cómoda así, pero que no se emocionara. Hyun notó que, en realidad, la más tímida en esa situación era ella. Continuaron con sus oraciones a Dios hasta que Hyun, una vez más, derramó el agua bendita. Esta vez, a Hyuna no le importó tanto, aunque seguía intrigada por el brillo del cáliz. Hyun le explicó que probablemente se debía a que era su primera vez en una misa, y tener a una Noona tan linda ayudándolo podía ser la razón. Esa respuesta hizo que Hyuna se sonrojara aún más. Hyun, al darse cuenta de lo que había dicho en voz alta, se sintió igual de avergonzado. Ambos se quedaron sin palabras, pero él sugirió que continuaran predicando la palabra de Dios, ya que nada se los impedía, aunque si ella no se sentía cómoda, podían detenerse. A pesar de la vergüenza, Hyuna accedió y continuaron con la misa un rato más. Finalmente, Hyuna confesó que su alma había sido purificada, ya que el uso del agua bendita había sido efectivo. Más tarde, ambos descansaban. Hyuna, aunque seguía siendo arrogante, estaba claramente avergonzada. Hyun le comentó que ya no era alguien puro de corazón, pero para Hyuna, él lo seguiría siendo. Ella le preguntó si había disfrutado rezar con ella, y aunque Hyun no afirmó algo exaltado y sonrojado, Hyuna lo felicitó por haber tenido a una linda maestra para guiarlo, lo que lo avergonzó aún más. Entonces, Hyuna sugirió que se fueran a bañar antes de irse. Al salir de la ducha, ambos permanecieron en silencio, enfrentándose a la realidad de lo sucedido. Aún así, Hyun le agradeció por todo, y aunque Hyuna no sabía bien qué decir, se despidió de él, recordándole que lo sucedido debería considerarlo una buena experiencia y que lo recordaría toda su vida. Sin esperar respuesta, Hyuna salió corriendo, excusándose en que no se sentía bien y sabiendo que probablemente no volverían a verse. Hyun, al verla alejarse, se quedó solo, pensando que lo que vivieron fue demasiado para ambos ese día. Unos días después, Hyun seguía recordando esa primera experiencia al acercarse al Señor. Aunque era un recuerdo fresco, al pensar en lo sucedido con Hyuna, se sentía aliviado de que no fuera un simple sueño. En ese momento, recibió una llamada de su amigo Minsu. Al contestar, Minsu le propuso ir juntos en autobús al día siguiente, ya que necesitaba su ayuda para subir de rango en el LoL con otros amigos. Si Hyun aceptaba, lo invitarían a comer. Sin embargo, Hyun mencionó que tenía trabajo, a lo que Minsu lo entendió y se despidió sin más. Hyun ya anticipaba que eso pasaría, pues siempre se sintió como alguien sin valor, lo que lo hacía pensar que no tendría verdaderos amigos. Mientras caminaba, notó un grupo de chicos riendo y entre ellos, a una chica muy bonita que no había visto antes. Se preguntaba si iban a la misma universidad, pero supuso que la vida debía ser mucho más divertida teniendo a alguien así de guapa a su lado. La chica notó la mirada de Hyun, aunque él no comprendía por qué no podía dejar de mirarla. De repente, escuchó una voz llamándolo. Al voltear, se dio cuenta de que era la misma chica que le pedía hablar con él un momento, pues quería hacerle una pregunta.
Esa misma tarde, sentados en una banca fuera de la escuela, Hyun estaba nervioso ante la chica. No dejaba de preguntarse qué quería. Pensó que podría ser algo relacionado con la religión o que tal vez había notado su mirada y se sentía incómoda. Quizá incluso le pediría una disculpa o compensación por algo. La chica le preguntó si se sentía incómodo, ya que su expresión no dejaba ver. Hyun, algo confundido, le dijo que estaba bien. Cuando la chica se disponía a hacer su pregunta, Hyun la interrumpió, preguntando si tenía algo que ver con la religión. Ella lo negó, mencionando que no era eso. Le explicó que probablemente él no la había reconocido porque estaba maquillada diferente a cuando se conocieron por primera vez. Entonces sacó unos lentes de su estuche, se los puso y se arregló un poco el cabello, dándole pistas para que Hyun supiera quién era. Fue ahí cuando Hyun se dio cuenta de que era Jeonji, la amiga de Hyuna. Se disculpó por no haberla reconocido y por lo sucedido el día anterior, pero ella le restó importancia. En sus pensamientos, Hyun recordaba haberla visto como una nerd en la sala de juegos, pero ahora le parecía increíble cómo alguien podía cambiar con un poco de maquillaje. Jeonji mencionó que Hyuna le había contado lo sucedido ese día, lo que puso a Hyun nervioso. Aunque ella comentó que se la pasaron bien con su castigo, su tono no reflejaba alegría alguna. Lo que Hyun entendió era que querían que asumiera la responsabilidad de sus actos. Estaba a punto de disculparse por haberse reunido con su amiga para una misa, pero lo interrumpieron para contarle que habían ido a comer. Hyun no comprendía a qué se referían, pero Jeonji lo felicitó por ser tan considerado con su amiga. A pesar de que la chica lo había molestado con sus travesuras, agradecía que Hyun fuera comprensivo, especialmente dado lo difícil de la apuesta, y que se comportara como todo un caballero. Hyun, por su parte, se sentía más aliviado de haberse detenido antes de decir algo inapropiado y mencionó que disfrutó mucho la comida que Hyuna le había invitado. Sin embargo, para Jeonji, lo realmente impresionante era que, a pesar de que Hyun estaba en rango plata, parecía estar ocultando sus verdaderas habilidades. Algo no cuadraba, porque aunque Hyuna era de rango oro y muy buena en combates 1 contra 1, Hyun la había superado con facilidad. Jeonji observó cómo Hyun movía el ratón y presionaba el teclado con la destreza de alguien que había visto solo en streams de alto nivel, pero nunca antes en persona. No importaba cuánto lo pensara, estaba segura de que esa habilidad no era de un simple rango plata. Sabía que Hyun era un Smurf, lo que lo dejó sin palabras. Ahora, Jeonji suponía que él había sido un jugador profesional o estaba en camino a serlo. Pero al analizarlo mejor, pensó que tal vez jugaba en cuentas ajenas para ganar dinero rápido, y le preguntó si estaba en lo cierto. Hyun trató de evitar responder, pero terminó admitiendo que sus suposiciones eran correctas. Sin embargo, aclaró que Hyuna no tenía nada que ver con eso, o al menos no lo había llamado para jugar en su cuenta, algo que ella negó, aunque admitió que lo necesitaba para otro asunto. Jeonji le propuso una apuesta más seria, lo que Hyun no comprendió del todo en ese momento. Esa misma tarde, fueron a la ciudad, y Hyun no entendía bien qué estaban haciendo, pero Jeonji lo llevó a un lugar un tanto escondido. Hyun se preguntaba por qué un club escolar estaría fuera de la escuela y, además, en un callejón. Jeonji le explicó que había una buena razón, pero primero le mostró la ubicación del club y vio el nombre, Gamchang. Al entrar, fueron recibidos por todas las integrantes, quienes parecían estar acaloradas. Todas notaron la presencia de Hyun, pero quien más se avergonzó fue Hyuna, quien lo reconoció al instante. Hyun también se sintió incómodo con la situación, al punto de querer irse. Sin embargo, Hyuna le lanzó una libreta para echarlo y exigió saber por qué estaba en su club. Le reclamó a Jeonji por llevarlo, pero ésta le pidió que se calmara y se acomodara antes de que alguien más entrara. Una de las chicas le explicó a Jeonji que el calor se debía a que el aire acondicionado estaba roto. Jeonji, sorprendida, preguntó qué le había pasado, y otra chica comentó que al principio no encendía y que Hyuna intentó arreglarlo, pero terminó descomponiéndolo por completo. Resultó que solo necesitaban cambiar las baterías del control remoto. Aún así, Hyuna seguía queriendo saber por qué Jeonji había llevado a Hyun al club.
Justo cuando Jeonji iba a explicarlo, Hyun interrumpió llamando a Hyun a Noona de forma burlona, lo que provocó que ella se abalanzara sobre él para que se callara. En ese momento, una de las amigas de Hyuna le sugirió que se cambiara antes de seguir molestando a Hyun. Mientras tanto, volvemos un poco atrás, cuando Hyun le preguntó a Jeonji para qué lo necesitaba. Ella le contó que su club de juegos llevaba medio año de existencia, pero no había tenido resultados notables. Admitió que el club enfrentaba muchos problemas y que por eso necesitaban sus habilidades. Hyun comprendió las intenciones de Jeonji, pero sabía que a menudo le pedían favores de ese tipo y en ese momento no estaba interesado, por lo que le sugirió que buscara a alguien más. Sin embargo, Jeonji lo detuvo, diciéndole que sería divertido y que si lograban buenos resultados, ella estaría dispuesta a hacer lo que él quisiera, prometiéndolo con su palabra. Esto dejó pensativo a Hyun, pero antes de responder, quiso saber si Hyuna también era parte del club. Volvemos al presente, donde Hyun se presenta de nuevo ante las chicas, aunque por dentro estaba lleno de vergüenza. Algunas de ellas estaban emocionadas y otras no tanto. Hyun no esperaba encontrarse solo con mujeres en el club. Jeonji, de primer año de universidad, se presentó como la presidenta del club de juegos Gamchang. Luego estaba Kang So-min, quien no dejaba de mirar su teléfono, y Jeon-daon, un estudiante de tercer año, que se veía muy formal. Hyun no pudo evitar notar su gran personalidad, aunque lo que más lo inquietaba era Hyuna, que lo intimidaba con su actitud molesta. Hyun actuaba de forma completamente distinta a la última vez que se vieron. Como supervisora, estaba en contra de que Hyun se uniera al equipo, argumentando que no necesitaban a un hombre, y mucho menos a él, a quien consideraba el peor. A pesar de eso, Jeonji le pidió que se calmara, recordándole que la última vez se habían llevado bien, lo que no pasó desapercibido para las otras chicas, quienes notaron lo cercanos que eran. Hyuna inmediatamente mandó a callar a Hyun, amenazando con matarlo si mencionaba algo de aquel día y le preguntó si había disfrutado su comida. So-min le recordó a Hyuna que tenían una competencia en la sala de juegos la próxima semana y que estaban cortos de personal. Jeonji lo confirmó, recordando las habilidades de Hyun, y señaló que sería difícil encontrar a alguien más. Dawn también estuvo de acuerdo, pues le parecía genial tener a un hombre en el club. Solo con verlo, ella intuía que era un buen chico y si además tenía habilidades, mejor. Hyun estaba más concentrado en la personalidad de Dawn hasta que ella, al notar que Hyun estaba en segundo año, supuso que tenía 21 años y le preguntó si podía hablarle de manera informal, a lo que él accedió. En ese momento, Hyun empezó a molestar a Hyun, reclamándole por estar mirando demasiado a Dawn y recordándole que ella tenía novio. Más tarde, aceptaron a Hyun como miembro temporal, pero él quería saber cuándo lo aceptarían de manera oficial, algo que ni Hyuna sabía con certeza. Aún así, ella lo criticó, diciendo que su cara delataba que algo no le había gustado. Si estaba molesto, podía irse, pero eso no afectó a Hyun, aunque por dentro estaba muy enojado. Jeonji entonces le pidió a Hyuna que se tranquilizara, ya que, dependiendo de los resultados de la próxima semana, decidirían si Hyun se quedaba como miembro oficial. Hyun estaba un poco incómodo, sobre todo porque su juego oficial era la siguiente semana. A pesar de eso, a Hyuna no le hacía gracia que él se quedara. Por su parte, Jeonji volvió a disculparse con Hyun por el comportamiento de su compañera y le comentó que siempre es así al principio, pero que eventualmente se llevarían mejor. A Hyuna le pareció un buen reto para demostrar que podía ser incluso más grosera. Entonces, Jeonji le dijo a Hyun que si necesitaba algo más, no dudara en pedirlo, lo cual él agradeció. La chica también les pidió que dieran lo mejor de sí mismos, esto dejó un poco preocupada a So-min. De repente, la chica le pidió a Jeonji que la llevara a casa, ya que tenía que irse. Jeonji recordó que debía irse también, ya que tenía que preparar su transmisión para esa tarde. Dawn aprovechó y le pidió a Jeonji que la llevara a la escuela, porque tenía una cita con su novio. Aunque Hyuna bromeó diciendo que ya se iban, le pidió a Hyun que se quedara, pues necesitaba hacerle una entrevista. Jeonji les dijo que se irían primero y que podían hablar tranquilamente. So-min también se despidió, pero antes de irse, miró a Hyun con desagrado, algo que lo desconcertó. Justo en ese momento,
Hyuna habló, preguntándole a Hyun qué hacía en el club y qué era lo que quería. Eso dejó un momento incómodo de silencio. Finalmente, Hyun explicó que fue Jeonji quien lo llevó ahí, aunque para Hyuna era muy sospechoso. No iba a dejar que se uniera al equipo solo porque apareció de la nada. No creía nada de lo que decía y supuso que estaba ahí solo para buscarla. Le pidió que fuera honesto y le dijera qué estaba haciendo en realidad. Viendo la determinación de Hyuna, Hyun decidió ser sincero y confesó que había ido a propósito, porque quería volver a verla. Para Hyuna, esto era difícil de procesar y al comprender sus palabras, se sonrojó. Lo que más le avergonzaba era pensar que Hyun había ido a buscarla para volver a rezar juntos. Hyun no supo qué decir, pero aprovechó para preguntarle si podían rezar otra vez. Antes de que pudiera decir algo más, Hyuna le dio un golpe en el estómago, porque sabía que él tenía esas intenciones. Lo conocía bien y esperaba que intentara ese movimiento de inmediato. Hyun intentó aclarar que no era lo que pensaba, pero Hyuna no le creyó y quería saber la verdadera razón por la que estaba ahí. Sin otra opción, Hyun confesó que su primer propósito era hacerse amigo de su querida Noona, ya que cuando Jeonji le mencionó que sería divertido, él se lo tomó en serio. Siempre había sido alguien que cuidaba las relaciones que tenía y esa idea de será divertido lo había fascinado. Tenía grandes expectativas sobre lo que sería crear una relación auténtica. Sin embargo, Hyun sabía que no podía decirle directamente a Hyuna que estaba en el club solo para hacer amigos, aunque la rubia lo presionaba para que dijera algo más. Ella le preguntó si realmente solo quería rezar con ella ahora que eran más cercanos, pero parecía que no le importaba cuál fuera su razón. Sabía que Jeonji lo había llevado ahí porque vio algo en él, ya que era difícil que alguien se uniera al club sin una buena razón. Por eso, Hyuna lo desafió a demostrar cuánto podía aportar al equipo. Hyun, con confianza, aseguró que no solo los acercaría a la victoria, sino que también las llevaría a ganar. Pero Hyuna cuestionó sus palabras, ya que era fácil decirlo. Quería saber cómo lo lograría, dado que ella misma casi le había ganado en una partida. Fue entonces que Hyun reveló que era un aprendiz del equipo JKT, lo que dejó a Hyun en shock. Para demostrar que no mentía, le mostró una foto de la ceremonia de ingreso de hace 2 años, donde aparecía él. Al ver la foto, Hyuna se quedó sin palabras. Aunque Hyun admitió que tuvo que retirarse por algunas razones, le aseguró que destacaría en cualquier competencia local por su habilidad. Su rango más alto en la temporada pasada fue el 8º puesto en Challenger. Hyun dominaba el análisis de estrategias, retroalimentación de orden, lectura de mapas, posicionamiento y técnicas de manejo de objetos. Todo eso era parte de su arsenal. Después de contarle toda su historia, le preguntó si aún dudaba de sus habilidades, ya que él podría ser la mejor arma para el equipo. Hyuna, aunque impresionada, no lo admitió en voz alta. Aún así, le reconoció que no era tan malo como ella creía y le preguntó qué era lo que realmente quería. Hyun no dijo nada, pero su cara lo delató, y Hyuna sabía que solo quería rezar con ella. Cuando vio su expresión, lo regañó por ser tan obvio y le preguntó si pensaba que ella era tan fácil. Hyun negó rápidamente, sabiendo que no era así, sobre todo porque recordaba lo que ella le había dicho aquel día. Hyuna le confesó que, en realidad, le gustaba rezar con él. Hyun, al recordar que fue su primera experiencia en la religión con ella a sus 21 años, le preguntó si no había sido algo malo. Eso hizo que Hyuna se sonrojara aún más, pero rápidamente se excusó diciendo que solo estaba jugando con él. Cuando Hyun le sugirió intercambiar números de teléfono, Hyuna, exaltada, gritó que cada vez que quisiera ir a misa lo llamaría sin dudar. Hyun entonces comprendió mejor la situación, aunque se sentía cada vez más atraído por ella. Cada minuto que pasaba junto a Hyuna la hacía ver más hermosa. La chica notó la mirada de Hyun y el ambiente se puso más tenso. Estaban a punto de besarse, pero Hyuna lo detuvo, pidiéndole que esperara. Quería que fuera la última vez y, a cambio, le pidió que trabajara duro en el club, como si fuera su esclavo. Solo rezarían de nuevo porque era él, y no se repetiría. Hyun aceptó. Entonces se dispusieron a rezar cómodamente. Hyuna estaba un poco avergonzada,
pero no entendía cómo Hyun podía ocultar tan bien el cáliz. Hyun, orgulloso, le explicó que el cáliz no brillaba cuando estaba tranquilo. Hyuna comenzó a limpiarlo con una técnica que había visto en un tutorial ruso. Era su primera vez probándola y le parecía divertido, ya que muy pocas personas conocían esa técnica de limpieza. Mientras tanto, Hyun pensaba en lo diferente que era Hyuna cuando iban a misa, en comparación con su actitud habitual. Mientras Hyuna seguía limpiando, admiraba el brillo del cáliz y, sobre todo, su peso. Aunque Hyun pensaba que era un poco raro, para Hyuna estaba perfectamente bien, lo que resonaba en la mente del chico. Sin embargo, notaba que las técnicas de limpieza de Hyuna eran bastante diferentes a lo que él conocía. En sus pensamientos, sabía que en cualquier momento podría ir a buscar el agua bendita, ya que la nueva técnica de Hyuna estaba surtiendo efecto. Cuando le mencionó esto último, ella le pidió que se comportara como un hombre y se quedara quieto. Además, le recordó que esta sería su última misa, y que ahora sería ella quien lo encaminaría a conocer a Dios, sacando todo pecado de su interior. A pesar de eso, Hyun estaba completamente sonrojado por la situación, lo que llevó a Hyuna a burlarse de su expresión. Quería tomarle una foto para guardarla, pero Hyun le pidió que esperara, ya que si ella seguía limpiando el cáliz, tendría que ir a buscar el agua bendita. Esto dejó a Hyuna sin palabras, pero añadió que estaba bien, ya que iba a examinarlo de todos sus pecados. Para Hyun, en sus pensamientos, esto la hacía ver aún más linda. Sin embargo, Hyuna, exaltada, le pidió que dejara de poner esa cara de tonto y fuera a buscar el agua bendita. Hyun, por su parte, le sugirió cambiar de lugar porque quería intentar otra cosa. El chiste es que Hyun quería comer un danonino antes de seguir. Estaba decidido a dejar todo tan limpio como el cáliz, especialmente porque Hyuna le había ayudado con él. Claro, el danonino se estaba derritiendo un poco de lo frío que estaba, y Hyun nunca había estado tan cerca de uno antes de rezar. A pesar de eso, Hyun estaba muy avergonzada por la situación. Hyun, al ver la incomodidad de la chica, le dijo lo linda que se veía, pero ella solo le dio una patada en la cara, diciendo que estaba hablando puras tonterías y que lo único que quería era que comiera en silencio. Hyun agradeció la comida y comenzó a comerse el danonino hasta dejarlo completamente limpio. Hyuna, impresionada por lo que acababa de ver, derramó accidentalmente el agua bendita. Hyun, al ver lo sucedido, le preguntó si estaba bien, pero Hyuna, muy avergonzada por dejar caer tanta agua, intentaba disimular su pena. Sin embargo, no podía ignorar lo que acababa de pasar. Le pidió a Hyun que leyera la Biblia con ella, aunque él no entendió de inmediato lo que ella quería decir. Cuando Hyuna le reclamó si tenía los oídos tapados y le pidió que le ayudara a leer la Biblia, Hyun se puso nervioso, pero accedió. Justo cuando estaba a punto de leer un párrafo, escucharon un ruido. La manija de la puerta estaba moviéndose, lo que claramente los asustó. Alguien iba a entrar. La puerta se abrió y apareció So-min, que estaba hablando con Jeonji por teléfono porque había olvidado su bolso en el club. Al notar las luces encendidas y ver a Hyuna y Hyun juntos, se avergonzó por la situación. Los tres se quedaron sin palabras. So-min, al ver mejor la escena, le comentó a Jeonji que parecía que estaban en una misa. Esto dejó a Jeonji confundida, pero antes de que So-min pudiera repetirlo, Hyuna se abalanzó sobre ella. Solo se escucharon ruidos de forcejeo desde el otro lado de la línea, hasta que Hyuna habló para aclarar lo que estaba pasando. Le explicó a Jeonji que solo era una típica broma de So-min y que su entrevista se había extendido un poco, pero So-min había llegado en el momento más inoportuno. So-min, molesta, esperaba que Hyun le quitara la mano de la boca o, de lo contrario, le daría un buen golpe. Hyun, al ver la mirada de So-min, sabía lo que pensaba y no tenía otra opción más que sostenerla, temiendo lo que pudiera decir. De repente, So-min se sonrojó y comenzó a forcejear para liberarse de Hyun, quien creía que se estaba sofocando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que So-min se estaba lastimando con su cáliz. Cuando tuvo la oportunidad, So-min le dio un golpe en la pantorrilla a Hyun, quien la soltó inmediatamente. Hyun aprovechó para preguntar dónde había estacionado Jeonji y si So-min iría con ella después de recoger su bolso. Al voltear a ver a Hyun,
lo encontró retorciéndose en el suelo, aún dolorido por el golpe. So-min, ya más calmada, les pidió una explicación de lo que estaban haciendo. A pesar de que ambos negaron estar haciendo algo malo, So-min insistió en que terminaran lo que estaban haciendo, ya que estaba curiosa. Hyun le susurró a Hyuna si tenía alguna excusa para la situación. Intentaron decir que estaban haciendo ejercicio, pero Hyuna sabía que eso no funcionaría, ya que So-min los había visto con la Biblia en la mano. Estaban atrapados. Entonces, So-min les preguntó por qué eran tan mezquinos y le pidió a Hyuna que la próxima vez tuviera más cuidado y pusiera seguro a la puerta. Además, no entendía por qué ella estaría rezando con alguien como Hyun. Al escuchar esto, la chica le preguntó a Hyun en qué estaba pensando, y él solo respondió que en nada. So-min no dijo más y se despidió, mencionando que iría con Jeongi, ya que la estaban esperando. Antes de irse, Hyuna le preguntó a So-min qué haría con lo que había visto. So-min fue sincera y le dijo que lo dejaría pasar por esta vez, entendiendo que era un asunto del club, por ahora. Luego se fue sin más. Esto alivió a ambos, ya que temían que So-min contara todo. No obstante, Hyuna culpó a Hyun por lo sucedido, preocupada de que si So-min hablaba, todo se arruinaría para ella. Hyun no lo creía así. Le recordó que fue ella quien quiso leer la Biblia. Aunque Hyuna lo negó al instante, Hyun sabía que lo había mencionado hacía menos de 10 minutos. A pesar de todo, Hyuna se sintió desanimada. Con 25 años, la habían descubierto casi en medio de un sermón y se sentía fatal por lo ocurrido. Por eso, quería saber si Hyun las apoyaría en la competencia, tal como había prometido. Para el chico, era solo un torneo local en unas salas de computadoras, así que no veía problema en cumplir su promesa. Para Hyuna, era menos preocupante tener a un challenger y un maestro en el equipo, pero Hyun se confundió porque no sabía quién tenía el rango de maestro. Hyuna le explicó que era So-min, su as bajo la manga, ya que ella podía dar vuelta al juego en cualquier momento. Esto dejó a Hyun impresionado, pues no podía creer que So-min fuera maestro. Pasó el tiempo y llegó la semana de la competencia. En el primer enfrentamiento, ganaron. Todas las chicas estaban felices por el buen trabajo en equipo, aunque Hyun no entendía por qué tanto entusiasmo por una sola partida. Hyuna, a pesar de querer besar a Hyun, le comentó que había aprobado su examen de ingreso, y como era de esperarse, la rubia quería saber dónde celebrarían. Hyun, por su parte, no dejaba de preguntarse si todo esto estaba bien, sobre todo porque solo habían vencido a chicos de secundaria, que apenas eran de nivel bajo o medio. Cuando escuchó que iban a celebrar la primera victoria, se confundió aún más. Al ver el marcador, por mucho que lo pensara, seguía sin estar seguro de si realmente estaba en un club de juegos. Además, quería saber más sobre la chica de rango maestro, quien le daba una sensación extraña por la forma en que jugaba. Esa misma noche, fueron a un buen lugar a comer. Todas estaban muy contentas por su esfuerzo y disfrutaron de una buena comida tras la victoria. Jeongi estaba feliz de que hubieran trabajado juntas a pesar de sus complicados horarios, y agradeció a Hyun por estar ahí. Dawn, por su parte, vio lo increíble que era Hyun, ya que había logrado una kill en solitario y las había apoyado cuando se unieron. Quería saber dónde había aprendido a jugar así, algo que Hyun le contaría después, aunque estaba nervioso y no sabía hacia dónde mirar cuando estaba con Dawn. Mientras tanto, So-min le pidió a Dawn que dejara en paz a Hyun, pues solo habían ganado una vez y no era para tanto. Además, insinuó que si él les enseñaba a jugar, podrían terminar siendo tan religiosos como Hyuna. Esto molestó a Hyuna, quien sabía que So-min estaba hablando de una chica con novio. Pero So-min, aunque solo bromeaba, se dio cuenta de que Hyun estaba observando los sentimientos de Dawn con algo de torpeza. Entonces, So-min pensó que tal vez Hyun estaba interesado en ella, pero Hyuna negó que él fuera ese tipo de persona. So-min, impresionada por la defensa de Hyuna, sospechaba que había algo más entre ellos y preguntó si estaban saliendo. Hyuna lo negó rotundamente, pero So-min sabía que se veían muy cercanos, a pesar de conocerse desde hacía poco tiempo. Hyuna le lanzó una pregunta directa: ¿acaso tú saldrías con alguien como él? So-min sabía que Hyuna solo lo había puesto a prueba para ver si entraba al club,
pero también sospechaba que había algo más detrás, sobre todo por las otras habilidades que había notado en Hyun aparte de los juegos. Entonces, Hyuna amenazó a Somin para que dejara de decir tonterías, mientras Dawn intentaba calmarla recordándoles que estaban ahí para celebrar. Somin se quejó de que, aunque hubieran ganado, no le gustaba jugar con invitados. Hyuna, molesta, le recordó que siempre jugaba al tira y afloja y que, como siempre andaba transmitiendo en vivo, nunca practicaba con ellas. Somin se defendió diciendo que gracias a las donaciones que recibía podía mantener el club, además de que Jeonji también aportaba parte del dinero. La rubia insistió en que no era una carga, ya que se encargaba de agendar, revisar y organizar la participación en las competencias. También le recordó a Somin que era de rango maestro, y que cada vez que estaban en una competencia, Somin siempre tenía una excusa para no dar lo mejor. Si se hubiera esforzado más, no habrían tenido que llamar a Hyun. A pesar de las provocaciones de Somin, un fuerte ruido distrajo a las chicas. Era Dawn, emocionada porque Hyun le ayudaría a mejorar su juego. Aunque él no había dicho nada al respecto, Dawn ya soñaba con aprender a posicionarse mejor y farmear correctamente, algo que Hyun le enseñaría con calma más adelante. Hyuna decidió salir a fumar mientras Jeonji iba al baño a hablar con Somin. Hyun notó que el ambiente había cambiado, volviéndose algo incómodo. Fue entonces que Dawn, con una sonrisa, le preguntó qué estaba haciendo. Estaba feliz de que él fuera a enseñarle a jugar. En ese momento, Hyun recordó todo lo que quería aprender sobre su rol como soporte y que debía poner atención a las líneas inferiores y protegerlas. Dawn le pidió que esperara un momento, ya que quería hacerle una pregunta ahora que estaban a solas. Le preguntó qué relación tenía con Hyuna, lo que Hyun no comprendió del todo. Dawn insistió en saber qué había pasado entre ellos dos, aunque fuera un pequeño detalle. Hyun le explicó que no había nada entre ellos, que Hyuna solo era su nona. Sin embargo, Dawn no estaba convencida y aseguró que parecía haber algo entre ellos. Hyun nunca había conocido a alguien tan cercano a Hyuna, y mientras lo pensaba, empezó a cuestionarse qué tipo de relación tenía realmente con ella, sobre todo si eran algo como amigos con derechos. Hasta que Dawn mencionó que ya sabía lo que pasaba, Hyun se preguntaba en su mente si realmente se había dado cuenta, pero ella le preguntó si Hyuna era su amor no correspondido. La chica comenzó a reírse al ver la reacción de Hyun, pues le pareció adorable, aunque él sabía que lo había malinterpretado. Dawn, sin embargo, notó su silencio y dijo que eso lo confirmaba todo, animándolo a no rendirse, ya que entendía que la vida de Hyuna era algo complicada. Sabía que, aunque Hyuna podía parecer un poco brusca por fuera, en el fondo era alguien que se preocupaba mucho por los demás. Además, le recordó cómo ella lo había protegido antes, sugiriendo que eso era una señal de afecto. Dawn opinaba que si Hyuna tuviera novio, su personalidad sería más tranquila. Aunque no conocía muchos detalles, creía tener buen ojo para juzgar a las personas. Quería ayudar a Hyun con su situación, pero a cambio, él tendría que ayudarla a mejorar en el juego, proponiendo una relación de ganar-ganar. Le preguntó si le parecía un buen trato, aunque Hyun no estaba seguro de cómo habían llegado a esa conversación. Más tarde, Somin se acercó a Hyuna, que se disculpaba por lo que había sucedido momentos antes. Hyun le preguntó a Jeonji si las dos chicas estaban bien, a lo que ella respondió que era normal que se comportaran así, ya que solían pelearse de vez en cuando. Jeonji le aseguró que Somin era buena chica y que Hyuna, a pesar de su carácter fuerte, tenía un corazón sensible. Sin embargo, también le confesó que le preocupaba que últimamente las discusiones entre ellas se hubieran vuelto más frecuentes. Jeonji se disculpó con Hyun por el comportamiento de sus compañeras, aunque él no estaba sorprendido, ya que consideraba normal que, después de unas copas, las cosas se descontrolaran un poco. Lo que realmente lo sorprendía era que fuera su primera victoria después de haber formado un club. Justo cuando Jeonji iba a explicarle más sobre eso, Dawn interrumpió porque acababa de recibir una llamada de su novio, a quien hacía tiempo que no veía. Se disculpó con Jeonji, diciendo que no podría asistir a la segunda ronda planeada, ya que no le había dicho a su novio que estaba saliendo con sus amigas.
A pesar de que intentaron convencerla de quedarse un rato más, Dawn se despidió, lamentando no haber tenido la oportunidad de conocer más a Hyun. Este último notó la mirada de la chica antes de que se fuera. Entonces, Hyuna preguntó si Dawn se iría y qué pasaría con la segunda ronda, ya que el día se prestaba para unas 5 rondas más. Como Dawn seguía disculpándose, Somin mencionó que Jeonji tampoco se quedaría toda la noche, ya que no alcanzaría el último tren. Al final, tanto Jeonji como Dawn se marcharon, y Hyuna las llamó traidoras por dejarlas solas. Así que solo quedaron 3 esa noche. Más tarde, las chicas estaban cantando, mientras Hyun las animaba con un pandero. En sus pensamientos, se preguntaba si eran las mismas chicas que habían estado peleando antes. De pronto, Hyuna lo agarró para que se uniera a ellas a divertirse, y aunque no quería, intentó cantar lo mejor posible. A la 1:30 de la mañana, Hyun ya estaba agotado y no comprendía cómo Hyuna, después de 3 horas en el karaoke, aún tenía tanta energía. Se preguntaba si todas las mujeres eran como ella, especialmente porque sentía que estaba perdiendo el control con tanto jugo y que necesitaba escapar pronto. Para colmo, Somin lo vio tirado en el suelo y le dijo que su resistencia era pésima. Hyun solo pudo pensar en que era un año mayor que ella. Le mencionó que iba al baño y le preguntó si estaba bien, pero al escucharlo llamarla por su nombre sin alguna formalidad, le resultó divertido. Somin le preguntó si estaba bromeando, recordándole que había dejado su cáliz muy cerca de ella a propósito, como si estuviera emocionado, y le pidió que no confundiera las cosas ni lo reportara. Le aclaró que se estaba equivocando si pensaba que se habían hecho cercanos solo por salir a comer juntos, ya que solo estaba pasando el rato con ellos para complacer a su uñe. En realidad, Somin confesó que Hyun no le agradaba mucho, y que si comenzaba a hacer tonterías en el club, tenía maneras de contrarrestarlo. Le aconsejó que se cuidara, lo que Hyun interpretó como una actitud demasiado ruda. Más tarde, Hyuna llevaba a Hyun en brazos, riéndose de él porque no aguantaba nada de jugo. Cuando Hyun preguntó por Somin, Hyuna le dijo que se había ido a su casa antes de que él se diera cuenta. A pesar de que Hyun quería irse a casa, Hyuna insistió en que era demasiado débil por no aguantar un poco de jugo y que eso no era propio de un hombre. Mientras Hyun se preguntaba qué había hecho mal para acabar así, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas y perdió el conocimiento. Lo último que pensó fue en querer dormir. Un rato después, recuperó la conciencia y vio a Hyuna, que parecía muy avergonzada. Sin saber qué estaba ocurriendo, escuchó a Hyuna decir que le gustaba. Hyun no entendía nada de lo que estaba pasando, así que le preguntó qué ocurría. Sin embargo, Hyuna parecía molesta, mencionando que había purificado su alma, algo que no entendía bien. Le preguntó qué había pasado, ya que no recordaba nada. Hyuna, preocupada, pensaba que estaba hablando con una persona diferente. Recordó que le había pedido a Hyun que no perdiera la conciencia, ya que necesitaba recuperarse. Aunque él ya no podía soportar más, Hyuna le preguntó la dirección de su casa para llevarlo, pero Hyun apenas podía hablar porque estaba quedándose dormido. En sus sueños, mencionaba a su entrenador, recordando un partido donde fue el MVP, aunque sus compañeros dijeron que jugó mal y el entrenador les creyó. Hyuna no entendió lo que decía, pero decidió llevarlo a un pueblo tranquilo para que descansara, culpándose a sí misma por haberle dado tanto jugo, pensando que todo el caos se podría haber evitado. Ya que no tenía mucho dinero, rentar un pueblo mágico no era la mejor opción en ese momento. Aún así, ella le dio buenos consejos para que se recuperara y le dijo que podía pagar después lo del pueblo mágico. Pero cuando Hyun vio que ella se estaba yendo, la abrazó por la espalda y le pidió que no se fuera. Esto asustó a la chica, que rápidamente le pidió que la soltara porque le daba mucha vergüenza. Sin embargo, él solo se disculpó, pensando que aún era su entrenador y que podría hacerlo mejor. Le explicó que podía desempeñar el rol de 3 personas o más, pero le rogó que no lo dejara atrás porque quería ser un profesional. Le pidió otra oportunidad, pero Hyuna no entendía a qué se refería. A pesar de eso, lo abrazó, porque sabía que se había puesto sentimental de repente. Aunque quería decirle que se callara, entendía que no conocía todos los detalles de su entrenamiento. Aún así,
se preguntaba por qué él seguía arrastrando los pies, incluso si su vida había sido un fracaso. Para Hyuna, también era la primera vez que consolaba a alguien. De repente, le preguntó a Hyun por qué se estaba comportando de manera tan extraña. Sus acciones la avergonzaban, pero Hyun le dijo que cada vez que la veía, la encontraba más hermosa. Fue en ese momento cuando Hyun la besó, y Hyuna notó que su personalidad ahora era más ruda y varonil. Entonces, Hyun sacó la Biblia y comenzó a leer algunas páginas junto a ella. Hyuna sintió que la palabra de Dios purificaba sus pecados de una manera más profunda que la primera vez que rezaron. Hyun le pidió a la chica que le dijera que le gustaba, pero como ella se negó, él intensificó sus plegarias con mayor fe, sin entender por qué no le gustaba. Hyuna seguía viendo que él realmente podía comportarse como un hombre cuando estaba cerca de Dios. Aunque le pidió que no intentara purificar su alma, finalmente le confesó que sí le gustaba. Fue entonces cuando Hyun utilizó agua bendita, y volvemos al presente, donde Hyun recordó todo lo ocurrido y se sintió como un completo loco. Le pidió disculpas a Hyuna, queriendo hacer algo para enmendar su error, pero ella solo dijo que quería seguir rezando. Al principio, él no comprendió a qué se refería, pero al notar su rostro sonrojado, le preguntó qué estaba haciendo. Ella le explicó que no podía evitar que él hubiera purificado su alma, pero ahora era su turno de seguir el camino de Dios, y que esta vez disfrutaría de la misa. Antes de que comenzaran a rezar nuevamente, Hyun quería hacerle una pregunta a Hyuna. Recordando todo lo que había pasado, quería saber si en verdad le gustaba o si solo lo había dicho para tranquilizarlo. Hyuna le dio unos golpecitos, diciéndole que solo se lo había mencionado para que dejara de molestarla, porque lo vio mareado por su culpa. Lo que no podía perdonarle era que hubiera usado el agua bendita en su alma, y por eso seguirían con la misa hasta el final. Le pidió que dejara de hacer preguntas tontas y que empezaran a leer la Biblia. Así, ambos continuaron predicando la palabra de Dios, mientras sentían una leve atracción mutua. Después de un pequeño beso, Hyun lamentó haberla forzado a tener una misa, prometiendo que no volvería a pasar en el futuro. Pero Hyuna lo golpeó con la cabeza, preguntándose a qué futuro se refería, si esa iba a ser su última misa. Sin embargo, como ella pagó el pueblo mágico, decidió disfrutar de cada párrafo de la Biblia, lo que resonó en la mente de Hyun. Así siguieron con sus oraciones hasta las 3 de la mañana, llegando casi a las 7 al terminar. Al bañarse juntos, continuaron pidiendo buena salud para todos. Hyun comentó que solo se había unido al club para rezar con ella, cosa que negó, pero no le parecía mal a Hyuna, ya que a ella le gustaba rezar a su lado. Al salir del pueblo mágico, la realidad los golpeó de nuevo. Hyun trató de disculparse por haber purificado su alma con agua bendita, pero Hyun estaba más preocupada en hacer algunos cálculos para las próximas fechas, dado que habían rezado más de 8 veces. Sin saber qué hacer, le sugirió que la próxima vez llevaran incienso para mayor protección y que guardara algunos. Esto intrigó a Hyun, sobre todo porque ella mencionó la próxima vez, lo que hizo que Hyuna se sonrojara y lo callara de inmediato con una patada. Le reclamó que dejara de decir tonterías y que se preparara para el próximo juego, ya que si lo perdían, él no podría volver a probar el pastel que le había preparado. Se despidió de Hyun, y él solo pensaba en cómo ella siempre terminaba golpeándolo. Sin embargo, Hyuna se detuvo, lo llamó y le preguntó, con una sonrisa, si se verían después. Sonrojado, Hyun le aseguró que así sería. Esa misma mañana, Hyun estaba pálido, con la energía al mínimo debido a todo lo ocurrido antes. Se le había olvidado por completo que ese día tenía que ir a la escuela. Se preguntaba si así se sentía ir a la universidad sin hacer nada, aunque quería irse a casa lo más pronto posible cuando terminaran las clases. En ese momento, recibió una llamada de Jeonji. Al contestar, se sentía un poco confundido, pero la chica solo quería saber si había llegado bien a su casa, sobre todo porque sabía que él y Somin habían tenido malentendidos. Ella se disculpó por no haberlos acompañado, pero Hyun le dijo que no se preocupara, que en realidad había sido divertido. Luego, Jeonji le preguntó si estaría ocupado más tarde, ya que tenía algo urgente que decirle y quería saber si tenía tiempo. Como Hyun estaba haciendo un trabajo en ese momento,
ella le pidió que fuera al club primero, a lo que él accedió. Jeonji le dijo que llegaría cuando terminara, y se despidieron. Después de colgar, Hyun quedó confundido, sin saber de qué quería hablar la chica. Al llegar a la sala del club, Hyun abrió la puerta y, para su mala suerte, la única persona ahí era So-min, justo con quien menos quería encontrarse. La situación era muy incómoda para él, ya que estar a solas con ella le resultaba extraño. Pensó en irse, pero recordó que había hecho una promesa, así que decidió quedarse, aunque seguía sintiéndose incómodo. Sabía que So-min lo trataba como a un completo extraño, sin siquiera mirarlo. Hyun se preguntaba si debía intentar hablar con ella, pero cuando lo intentó, So-min lo calló, diciendo que no quería escucharlo. Mencionó que cada vez que lo oía hablar, sentía ganas de vomitar, lo que enfureció aún más a Hyun, maldiciendo la situación. El chico la veía como alguien reservada y fácil de tratar, sobre todo porque era más joven que él, y no entendía por qué lo insultaba o lo trataba de forma tan grosera. Al mismo tiempo, Hyun no pudo evitar notar lo linda que era, y So-min se dio cuenta de que él la miraba. On-chan intentó aclarar que no estaba haciendo nada inapropiado, So-min continuó insultándolo, llamándolo insecto. Le preguntó si quería arruinarlo todo por mirarla de esa manera. Hyun intentó explicarse, diciendo que todo era un malentendido, pero ella no le creyó, especialmente porque sabía que el día anterior él había estado rezando con Hyuna. Hyun, confundido, le preguntó cómo sabía eso, a lo que So-min le respondió que si no quería que lo descubrieran, debería haberse cambiado de ropa. So-min lo acusó de ser igual a los demás chicos, quienes pretendían ser inocentes para acercarse a las chicas, pero cuando había problemas, mostraban sus verdaderas intenciones. Estaba convencida de que Hyun solo quería rezar con una chica del club, y por eso lo trataba como a un insecto. Para ella, Hyun estaba husmeando para acercarse más a las chicas, y no pensaba permitirlo. Hyun, entendiendo lo que ella pensaba, intentó defenderse, diciendo que estaba ahí por petición de Jeonji. Sin embargo, So-min sabía que incluso antes de unirse al club, él ya había rezado con Hyuna, y sospechaba que no le bastaba con eso. Ahora entendía por qué la miraba tan fijamente. Hyun intentó dar una explicación, diciendo que estaba mirando hacia otro lado, pero So-min notó que su mirada estaba demasiado concentrada. Finalmente, ella lo confrontó, preguntándole si acaso se estaba acercando a ella con la intención de tener una misa juntos más tarde.